Soy Mario García Torres, nací en Monclova, Coahuila, y nací en el 1975. Estudié primero, bueno, estudié desde muy temprano, me involucré ahí en Monclova, tratando de ver, reunirme con artistas locales, y ellos tenían un grupo ahí que daban clases de técnicas específicas. Pero fue un momento muy divertido porque eran los artistas locales los que realmente compartían, no era una escuela, sino eran artistas en activo, digamos. Y de ahí, desde muy temprano, más o menos de la secundaria, prepa, por ahí empecé a frecuentar ese lugar. Y luego me metí a la carrera de artes en la Universidad de Monterrey, que era pues, el lugar cosmopolita más cercano de Monclova. Y a partir de ahí, bueno, pues cursé la carrera y en 1999 me mudé para acá porque Osvaldo Sánchez me invitó a ser parte del equipo curatorial del Museo Carrillo Gil. Bueno, no, en Monclova era inexistente básicamente, ¿no? Alguna vez le vendía así a una tía una pieza, yo qué sé, pero... y aquí era también muy increíblemente incipiente. Eh, pues Eugenio López tenía una visibilidad, ¿no? Parecía que fuera la única ventana que había en ese momento para ver cosas, o sea, de alguien que comprara cosas del exterior, por ejemplo. Evidentemente había otros pocos, Coppel yo creo que estaba empezando, eh, pero pues casi todos hablaban como de que había 5 o 6 coleccionistas, ¿no? Yo nunca vendí ninguna pieza aquí, digo, hice pocas exposiciones acá, eh, pero sí, yo creo que era muy increíblemente incipiente, ¿no? Bueno, yo estando aquí hice algunas cositas, hice una exposición individual en la GAM, en la cual nada sucedió, y eventualmente me fui a hacer una maestría a Los Ángeles, y un poco mi primer acercamiento al espacio comercial fue más o menos en ese tiempo, porque empecé a participar poco a poco, primero en colectivas con la galería que ahora es mi galería principal, en Bruselas, en Bélgica, y ahí fue que por primera vez, digamos, entré a un espacio comercial de coleccionismo. Yo creo que la primera pieza que vendimos es una pieza que no existe físicamente, que solo es una cédula, que tú la puedes, como coleccionista, la puedes poner en tu lista de obra. Yo creo que fue Pierre Hubert, que tenía una galería en Suiza en ese tiempo. Él compró varias cosas, poco a poco compró unas pocas cosas en ese tiempo. Una peliculita que eventualmente un año después o algo hizo una película en 16 milímetros. Pero esas fueron digamos, los principios de eso, ¿no? Cuando fue para mí fue muy importante esa galería porque cuando yo hacía mi obra aquí me parecía que estaba muy lejos, o sea, ese espacio comercial me parecía extremadamente lejano, no, lo poco que yo veía que vendían acá eran cosas mucho más físicas y menos conceptuales, digamos. Y cuando llegué a Bruselas, a esa comunidad, digamos, pues me fui dando cuenta, me di cuenta que había coleccionistas y críticos y curadores y colegas artistas que estaban interesados en las mismas cosas que yo, en las mismas ideas. Entonces eso fue muy interesante, fue muy importante. Bueno, yo creo que las piezas más radicales en términos, o sea, ahora hago ya piezas más bidimensionales, cosas que la gente puede colgar en su casa, pero las piezas, digamos, más radicales, hay muy pocas cosas, algunas colecciones más serias, digamos, Coppel, otra vez Coppel y, y Eugenio López han adquirido piezas en video, por ejemplo, pero son contadas las ocasiones en que, en que están en colecciones en México. La mayoría de las obras que están en México son piezas que son mucho más físicas, ¿no? Mi estudio era una oficina, por muchos años era una oficina donde se hacían guiones y se hacían preproducciones de películas, y era
Y en algún momento, bueno, ahora ya hace más de 10 años, pero en algún momento me di cuenta que todos esos proyectos que yo hacía tenían ¿cómo se dice? Veía yo el resultado de esos esfuerzos mucho tiempo después, a veces más de un año, ¿no? Hacer una película, pues, cuesta mucho trabajo y son procesos muy largos. Y en algún momento como que me interesó tratar de empezar a hacer algo con mis manos. Esta no fue la primera serie, pero empecé un poco por primera vez a decir, bueno, hay maneras de conceptualmente generar una instrucción o algo sin tener un objetivo estético específico, sino más bien a través de un proceso y unas instrucciones, ver que algo puede suceder y que puede estar documentado, digamos, permanentemente en una tela o en algo bidimensional. Y un poco en ese momento es que aparecieron estas piezas. Ya había hecho yo una pieza, hice un proyecto acá en las afueras, en una locación muy específica en las afueras de Cuernavaca, en la que utilicé por primera vez polvo. En ese momento era un polvo el polvo que habían usado para limpiar unas piezas de metal que había hecho de cobre, de bronce. Ese mismo metal, ese residuo lo utilicé para imprimir las formas de unas plantas, de la locación en la que estaba. Era un ejercicio, digamos, muy conceptual. Y en ese momento me di cuenta que, bueno, que podía yo producir cosas que tuvieran otro goce estético, ¿no? Creo que en algún momento también para mí era interesante como decir, bueno, en algún momento sería interesante yo también ver lo que hago, ¿no? Ponerlo ahí en mi casa un día y poderlo disfrutar, ¿no? Porque siempre pues, esas películas, cosas, pues ahí están en un VHS en ese tiempo, o en un hard drive, y pues ahí está en el closet, nunca la puedes ver. Entonces siempre me interesó como utilizar eso. En algún momento hice piezas con fotocopias y en algún momento me di cuenta que justamente poniendo toner sobre una tela empezaron a aparecer estos valores que justo aparecían en los errores de la fotocopiadora. Y eso me pareció interesante, como generar esos errores como una forma de ejercicio estético. Lo que traté de hacer fue tratar de generar un diseño como medianamente arbitrario con ese polvo, de una manera pues tratando de ser muy cuidadoso al tratarlo, porque es muy fácil que se desvíe y que haga lo que no quieres hacer. Y luego tratar de hacer copias de eso, como un poco como buscando cada vez más el error y de alguna manera como eh, reconociendo la importancia de los errores. Yo qué sé, podríamos hablar metafóricamente de eso, pero un poco así empezó el proyecto y por eso casi siempre hay más de un panel en estas piezas. Y creo que pues para mí es, más allá de su éxito comercial, creo que es interesante eso, ¿no? Como saber que un ejercicio conceptual puede ser también un espacio de goce estético, ¿no? Bueno, siempre desde el principio de mi carrera, el objetivo siempre fue justamente navegar en ese espacio institucional. Nunca fue mi objetivo vender obras a coleccionismo, ¿no? Siempre creo que en mi cabeza siempre, a la hora de la producción, en mi cabeza siempre está una discusión con curadores, eh, con la crítica, yo qué sé, ¿no? Con cosas más que van más allá de una transacción comercial. Y esas adquisiciones, pues esas colecciones, pues son espacios que te permiten hacer cosas que no pueden habitar o que la gente no se avienta a convivir con ellas en una casa, ¿no? Muchas de mis piezas que están en museos pues son grandes instalaciones, piezas muy conceptuales, piezas que no existen físicamente, piezas o muy ambiciosas que tienen demasiados objetos, demasiados elementos que sería muy difícil instalarlos en un espacio doméstico. Y pues siempre ha sido el objetivo principal y es siempre, pues es lo más interesante, ¿no? Justamente también creo que hay una cosa increíblemente interesante de la discusión, las discusiones con un museo, porque un museo, el momento que una obra de arte entra a un museo, va a estar ahí por toda la vida.
mucho más tiempo que el tiempo que yo dure vivo. Y eso empieza como a ponerle una perspectiva muy interesante a la discusión de cómo es que ellos empiezan a responsabilizar. Son procesos muy largos. A veces una adquisición puede durar un año, ¿no? Entre que alguien decide, un curador decide que esa pieza debe estar dentro del museo, tiene que presentarla a un número de boards, en algunas veces hay que conseguir el dinero de coleccionistas privados que den dinero para que esa pieza pueda estar dentro del museo. Y luego empiezas la parte técnica, ¿no? Los conservadores empiezan a preguntarte qué es, de dónde salió, quieren saber absolutamente todo. Creo que no es un museo, pero es una colección privada muy institucionalizada, que es el Thyssen-Bornemisza 21 de Francesca, que estaba en Viena, ahora está en Madrid, de Thyssen. Y creo que los curadores, los conservadores de esa colección, que tienen varias piezas mías, me parece muy interesante que no solo están interesados en saber de dónde vino el material, ¿no? Un video, de dónde vino, de dónde lo copiaste, dónde están los originales, quieren saber absolutamente todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunos casos, muy en específico a ellos, y algunos museos también lo hacen, que es que quieren saber, por ejemplo, cómo hiciste cada decisión. Es decir, ¿por qué este video está en tal formato? ¿Por qué decidiste hacerlo así? ¿Qué cámara usaste? ¿Por qué usaste esa cámara? Y todo eso tiene que ver con que un día ellos tengan toda la información posible para poder recrear mi pensamiento. Imagínate que en 200 años la gente diga, no, es que esa tecnología no existe. Ok, ¿qué hubiera hecho Mario para presentar esta pieza en ese momento con la tecnología que hay ahora, por ejemplo? O sea, es una cosa que va mucho más allá de la cosa técnica y es una cosa de entender las decisiones estéticas y de intención, que son también parte del espacio de conservación. Bueno, yo terminé haciendo memes por pura casualidad. En algún momento había esta cuenta Morillo, que era una cuenta de una compañía de transporte de arte, en la cual participé en su creación. Y en algún momento como que dije, bueno, pues, ¿qué puedo yo hacer aquí? Yo no sé hacer esa chamba de transportar arte, pero puedo potencialmente hacer esta parte de las redes sociales. Muy temprano en esa iniciativa me di cuenta que a nadie le interesaba llevar una cuenta, seguir una cuenta de una compañía de transporte de arte. Pero muy temprano nos dimos cuenta que es una compañía que está hecha por artistas y colegas de la comunidad, y nos dimos cuenta que no es la única diferencia de nuestro servicio al del servicio de los demás transportistas, era que nosotros éramos parte de la comunidad. Entonces me puse como objetivo tratar de que esa cuenta de Instagram fuera justo un foro de la comunidad del arte en México, que englobara de alguna manera esa comunidad. Y poco a poco, de maneras muy arbitrarias, en algún momento me encontré un meme que se relacionaba con lo que estábamos tratando de decir, y me di cuenta que de 5 likes pasaba a 100. Entonces empecé como a entender eso. Y entonces, bueno, el principio de eso fue totalmente arbitrario, pero sin embargo creo que me ha interesado mucho, porque es un espacio que, si nos ponemos a pensarlo, es un espacio increíblemente conceptual. A mí siempre me ha interesado, digamos, la parte conceptual del arte, pero sobre todo entender, o sea, digamos, la parte conceptual que tiene que ver con cuestionar la infraestructura, la estructura que hace el arte posible o que hace que los significados existan, ¿no? Digamos que una cosa que engloba la crítica institucional. Y creo que los memes, de alguna manera, están cuestionando eso, ¿no? Están cuestionando, como decías, la autoría, ¿no? Por fin llegó esta utopía de la discusión vanguardista, tal vez, de pensar que podíamos llegar a quitarle la autoría individual al arte, ¿no? Que si es arte o no es arte, la discusión de cómo
cómo una misma imagen cambia de significado a través del texto que pones a un lado. Es decir, son muchos, podríamos hablar infinitamente de la relación del arte, de los memes con el arte, ¿no? Los premios Gorrita Azul empezaron justamente a partir de una broma en esa cuenta de memes, Morillo SHK, que de alguna manera engloba a la comunidad. Mucha gente de la comunidad sigue esa cuenta y los memes son justamente memes que tienen que ver con las problemáticas, pienso yo, de los participantes en nuestra comunidad. A partir de bromas creo que aparecen verdades y quiero pensar que eso sucede ahí. Y en algún momento, pensando que toda esa gente estaba ahí, que también desde atrás del teléfono tú piensas que está toda la comunidad del arte ahí, pero es muy difícil imaginarlo, ¿no? Y como una broma puse, ¿por qué no discutimos cuál es la mejor exposición del año? Le puse una cosa así. Inmediatamente obtuve una respuesta y la gente empezó a decir, sí, porque esto y la otra. Y inmediatamente nos dimos cuenta que pues, aquellos eran unos premios, que tenían que ser más de una categoría, porque no podíamos juzgar una exposición en un museo, una exposición en un espacio independiente. Entonces, muy, muy temprano dijimos, bueno, pues hagamos 6 categorías. Y la gente, pues todo el mundo ahí nominaba a su novia y a su amiga y a su tía y a su prima. Y luego yo organizaba ahí mismo en las stories, ya ni me acuerdo cómo le hacía, pero había una manera de que votaran y eso pues generaba un resultado. Y al final yo publicaba, bueno, pasó una vez y publicamos los resultados y bueno, hubo una participación interesante para mí, como que me pareció que era como un ejercicio interesante y justo como que empecé a ver que había esa comunidad, ¿no? Como que había una cosa que cada vez queda más claro. Y pasó eso y lo publicamos y hubo unos premiados. En algún momento, unas semanas después, empezaron a decir que, pero qué onda, cuál es el premio. Y en algún momento alguien dijo, bueno, ¿y esto cómo se llaman? Y yo como que por una asociación totalmente estrambótica, cuando alguien decía algo chistoso, utilizaba el iconito de la gorrita azul que existe en Instagram y como que lo ponía ahí. Y pues como que se empezó a identificar ese icono, creo yo. Alguien en algún momento dijo, pues que hay que ponerle gorrita azul. Entonces dije yo, sí, qué bueno, hay que ponerle gorrita azul. Y cuando empezaron, entonces yo dije, cuando me empezaron a decir, pero ¿cuál es el premio? Dije yo, puta, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ni siquiera, yo no tenía nada planeado. Entonces, en algún momento dije, mandamos a hacer unas gorritas que decían gorrita azul. Entonces ya los invité a mi estudio y invitamos a los 6 premiados y compramos unas cheves y unos elote en vaso. Y hicimos una pequeña entrega y le tomamos fotos a los que recibieron la gorrita. Pero por primera vez ahí fue muy interesante porque fue una reunión de 6 personas que la mayoría no se conocían. Yo con algunos de ellos hablaba en Instagram, pero no los conocía físicamente. Y había un curador del museo y entonces como que había una representación muy interesante. Y terminó siendo una velada muy larga a lo que yo me imaginaba que iba a suceder y por primera vez vi esa comunidad que yo alucinaba que existía, por la primera vez la vi físicamente ahí en mi estudio. Entonces eso me llevó un poco a decir, bueno, pues capaz que lo podemos seguir haciendo. El año que siguió, más bien empezaron ahí como un par de gentes, ¿qué onda? ¿Qué onda con los premios? Entonces dije, puta, pues hay que hacerlos, porque en realidad pues era una hueva hacer toda la cosa. Y lo hicimos por segunda vez y en algún momento, bueno, hace un par de años ya, en algún momento también, en la mitad del año, puse también como un meme que decía que era como un niño medio soñando y decía como, estaría chingón que un día los premios sucedieran en un museo. Inmediatamente, en ese momento, Magalí Arriola del Tamayo levantó la mano y tráetelos al museo, aquí te apoyamos y hacemos algo. Y ya no terminó siendo en el museo porque era muy complicado, pero creo que eso ha ido como creciendo porque ha habido señales que me han ido diciendo que es algo importante. Pero cuando lo decidí ver qué podía hacer, no sabía yo el problema en el que me estaba metiendo.
decidí lanzarlos y hice un número de cosas que los fueron formalizando, digamos, y también tratando de legitimarlos un poco fue importante. Entonces conseguí, bueno, siempre fueron unos premios que son premios populares, digamos, cualquiera puede votar, pero lo que traté de hacer es acotar esas nominaciones y entonces ahora hay un jurado medianamente que yo escogí, medianamente de gente importante en nuestra comunidad, gente que tiene puestos importantes y también gente que está en contacto con espacios independientes y yo qué sé, y con tratar de generar una representación de la comunidad y que ellos escogieran a los nominados y luego se votaran, ¿no? Entonces creo que eso fue muy importante. Pasamos de 6 premios a 13, también un poco ampliando el abanico de participantes de nuestra comunidad y así es que nacieron esos premios. Bueno, las diferencias de este año ha sido muy importante que mucha gente se ha ido añadiendo, ¿no? Creo que todavía el año pasado, mucha gente que llegó a la ceremonia me decían, Mario, pues aquí estamos, pero no sabemos ni a qué venimos. O sea, hay mucha gente que no se entera, que no están ahí en las redes. Definitivamente empezó con desde una generación muy específica, que son la generación que está más pegados ahí a las redes, están más acostumbrados a esa actividad y a esa presencia. Desde cuando pensé que era importante sacarlos de Instagram y hacerlos presenciales, pensé que podía tener más alcance y pensé que uno de los objetivos importantes de esto era precisamente darle más visibilidad a nuestra comunidad. Creo que hoy tenemos en México una comunidad increíblemente activa, con una energía absolutamente única en el mundo. Sin embargo, hay mucha gente en nuestra propia sociedad que no se dan cuenta que tenemos esta joya aquí en México. Entonces fue muy importante pensar, por un lado, reconocer a la gente que está allá afuera haciendo unos esfuerzos gigantes para poder hacer su obra, para poder organizar exposiciones, para poder hacer llevar un espacio independiente y no reciben apoyos. Entonces pensé que, bueno, esto por lo menos pues no era un apoyo, pero era por lo menos una visibilidad para que eso pudiera ser un poco más fácil. Y por otro lado, es una cosa que es muy importante, que es una cosa que reconoce a la gente que hicieron cosas interesantes este año y el otro año tal vez lo hagan de nuevo o no, y luego otro, yo qué sé, pero creo que una cosa muy importante es que no solo se reconoce a alguien, sino también se reconoce quiénes somos los que estamos, ¿no? Entonces es también un ejercicio de reconocimiento de la comunidad y para mí eso es muy importante. Entonces eso creo que ha ido creciendo este año, ha ido creciendo porque se han añadido más gentes para hacer este proyecto. Se necesita un apoyo increíble. Parece que no, pero cada fierro y cada luz y cada micrófono para hacer este show y este show que se necesita para generar visibilidad cuesta mucha lana. Entonces ha sido muy interesante la recepción de mucha gente. Hemos recibido increíblemente apoyos increíbles de gente que está involucrada ahora. Desde un principio Soho House nos ha apoyado con venues. Te puedo decir, somos muchísimos, ¿no? Pero ahora el Museo Jumex, la Fundación Jumex se ha añadido también a apoyar. Marcas que nos ayudan a hacer los premios físicamente. Es decir, se ha convertido como en es también para mí como hacer una exposición, ¿no? Como decir quién va a ser los premios y por qué, quién los hizo, quién está detrás, cómo le vamos a hacer, qué color vamos a poner las luces, quién va a participar, quién va a nombrar las cosas. Y nada, pues creo que el premio hoy va creciendo exponencialmente. Los números de la presencia en la prensa han sido, la verdad, muy sorprendentes. Todo esto me ayuda a una agencia de relaciones públicas que ha hecho esto posible porque yo solo no lo hubiera podido hacer. Y ellos son los que llevan un poco los que tienen un barómetro de qué es lo que está sucediendo y
y creo que pues, yo estoy feliz de que sea eso. Ahora estoy muy feliz de que va a ser la entrega va a ser una cosa mucho más formal, creo que más divertida también. Y nada, vamos como formando eso, ¿no? ¿Qué es una entrega de unos premios? Pues creo que es importante asumir que no va a ser lo que la primera cosa que se compra no es probablemente lo que va a perdurar toda la vida. Creo que coleccionar es una práctica como muchas cosas, es una cosa que se va madurando y se va cada vez entendiendo. Creo que coleccionar significa también conocerse a sí mismo. Entonces, uno va encontrando qué es lo que le gusta, por qué, qué es lo que perdura en el tiempo, en tu experiencia, qué es lo que te va haciendo sentido, ¿no? Entonces creo que hay que, alguien que está empezando, creo que es importante pensar que es alguna cosa que poco a poco va a ir madurando y en el momento que madure, pues se va a convertir en algo mucho más, inclusive más un gozo más interesante, ¿no? Porque es algo que ya sabes qué es lo que quieres. Yo creo que hay muchas galerías en México que algunos más, algunos menos, pero siempre creo que hay artistas en todas las listas hay unos pequeños artistas que están en eso. Eh, Hoy el arte conceptual pareciera que está como fuera de moda. Eh, y que eso también lo hace una oportunidad. Hoy se pueden adquirir piezas de grandes artistas conceptuales históricos por cantidades risibles. Entonces, aunque si bien no está tan de moda, es el momento de entrar a ello, ¿no? Bueno, los premios Gordita Azul creo que definitivamente son un reflejo de nuestra sociedad, son también un reflejo muy momentáneo, es decir, el mismo artista el artista que gana este año puede ser que no gane el año que sigue, porque quién votó, si estuvo sus tías, sus primas este año y el día que no, si les cayó bien o no este año. Creo que es una cosa muy importante de tomar en cuenta que es una cosa, por un lado es una cosa que genera eh, pienso yo, conversaciones serias que nos hacen crecer a nosotros como comunidad. Pero por otro lado, son ideas que van cambiando. Lo que es relevante hoy puede ser que el año que entra no sea relevante. Entonces son premios que tienen que ver con el momento y con la situación política y social que vivimos. Pero por otro lado, pues son acciones que hace la gente, que hace mucha gente para votar, que hace las juntas de los jurados, son juntas increíblemente interesantes y activas, ¿no? Apasionadas por tratar de meter a alguien o sacar a alguien y de tratar de argumentar verbalmente por qué alguien debe estar o no debe estar. Creo que todas esas acciones son cosas que van haciendo que todos los nombres que están ahí, más allá de los premios, creo que esas listas de nominados, creo que son cosas que deben ser muy importantes de tomarlas en cuenta. Si fuera yo coleccionista, definitivamente lo primero que haría es revisar esas listas. Y a partir de esas listas también entender cuáles de esas artistas, de esas firmas, de esos proyectos artísticos tienen una relevancia en ti, ¿no? Los premios, hay premios de grandes artistas, digamos, hay un premio a la trayectoria artística, que el año pasado se dio a Nahum Senil, por ejemplo, que creo que es un acto de rescatar la obra de Nahum Senil, un artista increíblemente importante que tiene décadas trabajando por los derechos de género, por ejemplo, uno de los iniciadores del Gay Parade, en los 80 era él, por ejemplo. Entonces creo que es muy interesante pensar que desde el coleccionismo también puede ser interesante decir, bueno, aquí hay estos personajes, digamos, de ese calibre de personajes que tienen ese premio de alguien que tiene muchos años trabajando, hasta el artista del año, que es alguien que hizo algo increíblemente relevante,
que es importante seguirlo y entender si se puede participar desde el espacio de mercado también. Y luego también hay una categoría, digo, hay muchas, pero les menciono esta rápido, que es la categoría de artista promesa, que pues creo que potencialmente la categoría más divertida, ¿no? y más chismosa de todas, que es pues los artistas más jóvenes, más incipientes, que ya de alguna manera tienen una cierta atención y que pues desde el coleccionismo creo que puede aparecer como una oportunidad de empezar a participar de un proyecto, ¿no?